comenzamos el estudio de las cartas. Recordarán que estamos en la segunda parte del libro de Apocalipsis, que lo habíamos dividido en tres, recordarán. La primera es las cosas que fueron, la segunda parte que son los capítulos 2 y 3, y los capítulos 2 y 3 la segunda parte que dice que son las cosas que son, o sea, las que estamos viviendo. Aún en nuestros días estamos viviendo esta. Y las cosas que están por venir. Eso es referente a todo el capítulo 4 al capítulo 22 que está por acontecer. Entonces, en la segunda parte, el capítulo 2 que estamos viendo esta noche, comenzamos a ver la semana anterior las cartas, ¿no? Las cartas a las iglesias. Las cartas omisivas que el Señor envió por boca de su profeta y escrito del profeta su apóstol Juan. Él la escribió por revelación del Espíritu Santo y envía cartas a cada una de las iglesias que estaban, que son las que estaban en Turquía, como estamos viendo. Desde hoy vamos a ver la carta de Éfeso, ¿sí? Entonces, como antecedentes podemos que Éfeso era la ciudad del Asia Menor, la actual Turquía. Estaba situada en rutas de intercambio de griegos cuando los griegos estuvieron dominando, y fue el camino principal de Roma hacia el oriente. Su gran templo, como ese es el templo que era considerado una de las maravillas del mundo antiguo, tenía el culto a Artemisa, o también llamada Diana, diosa de los efesios, ¿no? Como ven ahí en la fotografía, esta es una copia, una réplica de a lo que se dedicaban las gentes de Éfeso en ese entonces, a la adoración de Diana, que ustedes le podrán ver, tiene múltiples pechos, porque era un culto a la fertilidad. Y como tal, lo que tenían eran prácticamente prostitutas, que eran las sacerdotisas. Las gentes iban y tenían los servicios de estas gentes, procurando a la manera de ellos alabar y adorar a su diosa, ¿no? Entonces, en este medio es que se desarrollaba la ciudad de Éfeso. Sus famosos libros de magia, también, que todo esto está relatado en Hechos 19:19. Y esto le costó también a Pablo por estar, por ejemplo, tener que salir en carrera, y le escondieron los hermanos porque le quisieron matar, porque cuando Pablo liberó a una muchacha que había sido esclava de unos que ganaban, porque era endemoniada y adivinaba el futuro. Entonces, como que les quitó el negocio, les arruinó el negocio. Entonces, las gentes movieron a todo el populacho para que le saquen a Pablo, ¿no? Y le ayudaron a escapar. Estaba en esta ciudad. Pablo ministró por 3 años. También el apóstol Juan ministraba, y él fue supuestamente de ahí enviado a la iglesia a la isla de Patmos, y que sus últimos días cuentan eso no está relatado en la Biblia, pero los historiadores dicen que regresó a Éfeso y ahí murió de muerte natural. El único de los discípulos del Señor que no murió trágicamente, porque el resto fueron asesinados, victimizados por los enemigos del reino del Señor, ¿no? Entonces también ahí Timoteo fue pastor de la iglesia en Éfeso. Ese es el antecedente que tenemos de la iglesia de Éfeso. Y vean la ubicación acá. Éfeso está en el puntito ese rojo, en medio ustedes ven el círculo azul que está ahí. Esa es la ruta que seguía las cartas, ¿no? Porque en esta noche estamos viendo Éfeso y veremos la Odisea y así
el círculo. Entonces, esto habla también de lo que nosotros tenemos en el Señor. En el Señor nosotros tenemos que son para nuestros días, a pesar de que está dirigida a ese grupo de iglesias, es como una muestra que el Señor hace del cuerpo suyo, de su cuerpo. En tiempo y en espacio, esto está sucediendo actualmente en nosotros, en medio nuestro, y esto es la importancia por la cual estamos viendo esta noche. Nosotros nos vamos, muchos de nosotros, identificarnos con las cosas que hablaremos, que son como la iglesia, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que somos cada uno miembros de su cuerpo. Eso vimos la semana anterior, pero hoy vamos a continuar y daremos también al final una recapitulación pequeñita, ¿no? Para esto. Entonces, así comienza, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando y escribiendo al pastor y al que dirigía la iglesia en Éfeso. Ese es el ángel, ¿no? El mensajero que llevaba la palabra del Señor. Nosotros tenemos esa bendición de que el Señor ocupa ángeles muchas veces sobrenaturalmente, pero también ocupa siervos que están a servicio, que nos hemos dispuesto a servir y procuramos pasar el mensaje del Señor a la iglesia, lo que tiene que decir el Señor a cada uno de nosotros. ¿Sí? Muchas veces escucharán de predicadores que dicen, el Señor me dijo que les diga esto. Es una forma figurada de expresar esto, ¿no? El mensaje de Dios a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos ponemos dispuestos y estamos abiertos a que el Señor nos hable y estamos con la humildad necesaria, porque Dios bendice el corazón humilde y da gracia y resiste a los soberbios. Da gracia al humilde y la humildad hace que el Espíritu del Señor ocupe las palabras de cualquiera de sus siervos. No importa qué siervo es, si es que hay una actitud correcta. Recuerden que Dios tuvo que hablar inclusive a través de una burra, porque el burro era el profeta, no la burra en sí misma. Entonces Dios habla de sus siervos, ¿no? Los profetas y los pastores y los maestros. El Señor ha permitido que lleguemos con palabras del Señor, ¿no? Y dice, es el que tiene las estrellas en su diestra, es el que tiene el poder en su mano. Él está en medio de las 7, o sea que no se ha desentendido de la iglesia. Él está en medio de nosotros. Esta noche está ministrándonos a cada uno de nosotros. Estamos dispuestos a recibir palabra de Él. Entonces, Él dice esto, en medio de los candeleros de oro, dice esto. Esto indica que Jesús tiene el poder y la autoridad sobre la iglesia y sus líderes. Celebró sus éxitos y cómo corregir sus errores. Eso es lo que hace en esta introducción. Y entonces, la iglesia de Éfeso se ve confrontada con la palabra que el Señor hizo llegar a través de esta carta. Y dice, yo conozco tus obras. Este es luego de la presentación inicial que se hace el Señor, en cada una de las 7 cartas está como premisa principal. El Señor conoce nuestro accionar. El Señor sabe qué estamos y a qué nos dedicamos. El Señor conoce nuestro sentarnos, nuestro acostarnos, nuestro levantarnos. Sabe dónde trabaja, conoce dónde vivimos. Él tiene el control de todo. Él está mirando la tierra. Él no tiene tiempo y espacio porque Él es Dios. Él es Dios, a Él no podemos ocultarle nada. Delante de Él están abiertas todas las cosas. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él sabe la respuesta, no solo la pregunta que podríamos hacer. Entonces, cuando se pone como premisa principal, yo conozco tus obras. El gran yo soy sabe de cada uno de nuestros pasos, por dónde estamos, qué estamos haciendo y a qué nos dedicamos, qué es lo que estamos haciendo.
Conoce nuestras obras, nuestro arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjese, son elogios que el Señor hace de la iglesia de Éfeso. Esta iglesia había estado trabajando por causa del Señor, en la causa del Señor, en el ministerio del Señor, un trabajo duro, con paciencia, ¿no? Y una de las características de ellos era esto, que no soportaban a los malos. O sea, apenas llegaba alguien que se decía ser apóstol, pero no lo era, lo probaban y sabían y lo rechazaban. O sea, tenían un buen discernimiento. Y dice, yo ya era un mentiroso y ha sufrido, porque sufrieron persecución. Estaban, como veíamos, en medio de una ciudad que era totalmente idólatra. Y esa idolatría iba acompañada de una inmoralidad sexual, pero brutal, porque esa era la forma de culto. Solamente por amor del nombre del Señor. Y no habían desmayado, o sea, que estaban firmes ahí, estaban bien. Esta es la primera iglesia, la iglesia que salió realmente después de la primitiva iglesia, ¿no? Que, el libro de los Hechos cuenta, ¿no? Que en medio de esa iglesia había grandes prodigios, señales, y no había pobres en medio de la iglesia porque no tenían ese sentir de hermandad, mientras el Señor extendía el brazo, decía, concédanos hablar con denuedo tu palabra, y que se hacen señales y, y para que la gente la conozca, ¿no? Para que la gente se convierta al Señor. Y ellos habían logrado una buena comunicación y llegado al corazón de multitudes de gentes en ese entonces, ¿sí? Entonces dice, pero, aquí hay un pero, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea que hay cosas que también el Señor aborrece, ¿sí? Tiene eso. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, o sea, cuando pone el número 7, sabemos que completamente qué es lo que abomina Jehová. Abomina su alma, los ojos altivos, o sea, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los asesinos. Dios detesta, aborrece a todas estas gentes. Al corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, alguien que está pensando solamente en el mal, en cómo sacar ventaja de los demás, cómo aprovecharse de los demás, cómo dar rienda suelta a sus instintos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Y vean, la 7ª cosa que el Señor aborrece es el que siembra discordia o pleito entre hermanos. Ese es en Proverbios lo que el Señor aborrece. Y entonces cuando aquí dice, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, que vamos a ver quiénes son, pero aborrece es el sentido de que nosotros, al igual que el Señor, debemos aborrecer todas estas cosas que hemos visto, y mucho menos ni hablar de practicarlas, ¿no? Ese no debe ser nuestra forma de vivir. Yo miro esto que es a veces tan notorio en medio nuestro, pero que difícilmente lo reconocemos. Ponemos discordia entre hermanos cuando comenzamos a hablar chismes, cuando mentimos. El Señor dijo que el que se enoja contra su hermano comete homicidio. Entonces, a veces caemos en ese nivel de pecado que el Señor aborrece. Y
a veces estamos pidiendo al Señor que nos favorezca con alguna situación, pero está puesto delante del trono de la gracia, demanda en contra nuestro, porque nosotros tenemos un acusador, que es Satanás. Fíjese en este acusador, estaba haciendo fila delante del trono del Señor para llevar las quejas de los hijos del Señor. En el libro de Job podemos ver que sucedió que Satanás estaba ahí entre los hijos de Dios, haciendo fila para llegar con la queja. Y es a él que le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Claro, dice, cómo no, si tú le bendices, comienzas a refutar Satanás así altaneramente, ¿no? Entonces el Señor le dio por posibilidad de que tope su cuerpo, pero no que lo mate, no le dio permiso. Y vemos esto también en el caso de Jesús, cuando Pedro fue zarandeado por Satanás. Él le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo rogaré para qué, no para que te quite el problema, sino para que tu fe no falle. Entonces, las situaciones que tenemos de nuestra vida, a veces con problemas y dificultades que no se superan, a veces son consecuencias de nuestros pecados o consecuencias de que el maligno tiene algo en contra de nosotros, algo que nosotros hemos hecho que no agrada al Señor y Él tiene de qué acusarnos. Apocalipsis 12 dice que es el que iba a ser cogido el enemigo de nuestras almas, el que nos acusa de día y de noche. Él es el acusador. Entonces, si nosotros damos lugar a eso, estamos cayendo en descrédito delante del Señor. Y el Señor no puede decir que otra cosa que si es que no han sido pecados confesados y que no nos hemos arrepentido, estamos con boleta de acusación de parte de Satanás hacia nuestras vidas. Entonces, nuestras situaciones que no se resuelven muchas veces obedecen a eso. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Es que Él dice que aborrece estas cosas y esto practicamos nosotros. Estas boletas salen como boletas de captura por causa de que hay ojos altivos, hay gente que está muy vanidosa y orgullosa entre los creyentes, entre los cristianos. Habemos o hay personas que son muy engrandecidas, ya están sobre las nubes, pero el Señor aborrece eso, mas a los humildes honra. El humilde le agrada al Señor. Y esto, en cambio, es lo opuesto. Y si Satanás se hace eco de esto, nos puede tener inclusive encadenados o atados. Las ataduras vienen por eso. Ataduras que no podemos zafarnos porque nosotros hemos estado guardando rencor sobre alguien. Y la bendición de poder celebrar la cena del Señor es esta, que nosotros podemos, al hacer eso, recordar que el Señor fue partido por causa de nuestros pecados, nuestras rebeliones, que su cuerpo fue dividido y que Él derramó su sangre por causa de nuestro pecado. Entonces nosotros cuando nos acercamos a la cena del Señor, dice que todas las veces que hagamos esto, lo hagamos en memoria de Él, porque recordamos la muerte y la crucifixión de Jesús, que fue hecha por causa nuestra. Entonces, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, debemos examinarnos a nosotros mismos a ver cómo estamos, si tenemos los pecados a cuentas, confesando. Nosotros somos proclives mientras tenemos esta carne de pecar y el pecado está al acecho de nosotros, pero nosotros debemos ir viendo la forma de escapar de eso y salir huyendo de la tentación y poniéndonos firmes delante del maligno. Y esa es la lucha a diario que tenemos. Y si hemos pecado, dice la primera carta de Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, nuestro abogado defensor. Entonces, esto nos sirve de aliento y de dirección para los que tenemos que hacer, ¿no? Dice en 1 Corintios 5:11,
Lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo, vean, nada que ver con eso. Que el que se dice ser hermano en Cristo cristiano, practique pecado sexual, robe, adore ídolos o insulte a los demás, o que sea borracho o estafador. Ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente. ¿Ya? Ese estándar. Si bien es cierto, el Señor amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que este mundo, para que si es que alguien cree, venga a Él. Pero mientras ese alguien no se arrepiente, está bajo la ira de Dios. Y la situación mucho más grave es que dentro de la iglesia, muchas personas, muchos dichos o maldichos creyentes viven de esta forma, practicando el pecado, tanto en sexo, robo, adorando ídolos, o insultando a los demás, o tal vez borrachos o estafadores. A nivel de nuestros gobiernos, ver que la gente llega a los puestos de gobierno y no es para servir al pueblo como se supone que fue su mandato. Para eso lo eligieron, sino a servirse ellos primero y después reelegirse para seguir sirviéndose. Entonces, eso odia el Señor y esa abominación delante de Él. Con ellos dice la palabra que ni siquiera nos juntemos a comer con ese tipo de gente. Y más abajo, en otra versión, dice que ni aún sus ropas topemos para que no contaminarnos, ¿no? El nicolaíta, del griego nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y laos, que significa pueblo, gente común, seglar o laico. Nicolaos, dominio sobre el pueblo. Esos eran los nicolaitas. Existió esta como una secta entre los gnósticos, que fueron uno de los principales herejes de los primeros tiempos de la iglesia. Todos los tiempos de la iglesia ha habido gente que se ha ido por la tangente, que se ha apartado el camino del Señor y que ha trazado a su manera y a su forma de ver y saliéndose de los principios básicos de la escritura. Entonces, entre estos estaban los gnósticos, ¿no? Que significa gnóstico, viene de conocer, significa. Y se unieron cosas y unen. Hay en los Rosacruces, por ejemplo, había hace el siglo pasado, ya no se ha oído muchos, ahora se han cambiado muchos de ellos a la nueva era. Pero esos eran gnósticos que hacían un sincretismo entre las filosofías de la India, de lugares así extraños, y le juntaban a un pseudo cristianismo, y inclusive hacían milagros y cosas. Uno de esos era el hermanito, ¿cómo se llamaba? El que hacía los milagros, supuestamente ahí Gregorio. Gregorio. Ese era detrás de esos demonios y cosas, entonces eran de los Rosacruces. Y siempre ha habido esto, ¿no? Dice, sino que mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, según ellos, supone un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastaban para salvarse, según ellos. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. A mi manera, él puede hacer y deshacer como a él le parece. ¿Sí? Entonces, Clemente de Alejandría, que era uno de los historiadores de esa época, dijo que los nicolaitas se abandonaron totalmente a los placeres como animales salvajes, llevando una vida de total autoindulgencia. Su enseñanza pervirtió la gracia y transformó la libertad en libertinaje. Ese es en medio de esa ciudad llena de pecado, llena de idolatría. Era fácil extraviarse con este tipo de filosofía. Peca lo que quieras, después te arrepientes y ya está. Peca, paga y ya está. Esa es una vida que el Señor aborrece, como estamos viendo. Y entre los hermanos de Éfeso, eso hacían, aborrecían este tipo de personas. ¿Sí? ¿Por qué?
Pablo dijo, escribiendo los Efesios, en Hechos, pero él escribía refiriéndose a la iglesia de Efesios, porque yo sé que después de mi partida, después de los 3 años que él estuvo ahí, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjense en aquí este susodicho lobito, ¿vea? Disfrazado de oveja, y aquí también hay otito, ¿vea? En medio del rebaño. Y estas personas eran las que en Éfeso lograron reconocerlas y sabían que eran mentirosos. Ese tenían muy de bueno la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y esa característica es la que debemos nosotros imitar, procurar, discernir, saber, reconocer quién de veras es una oveja y no un lobo. Porque generalmente los lobos son rapaces y no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa perversión. Peca nomás, aquí recibimos a todos los pecadores, no es problema. Estás en pecado, haces una oración de fe y ya está, salvo. Sigue, no hay problema. Entonces, la gente sigue pecando y sigue viviendo de una manera inmoral. Y la prueba fehaciente de esto es que el que se convierte a Cristo, el impío, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo y vuélvase al Señor, que el Señor tendrá misericordia de él. Entonces, solo el que se reconoce pecador, ese es arrepentimiento, se arrepiente y comienza a buscar al Señor. Ese ha nacido de nuevo de agua y del Espíritu. Porque si es que sigue revolcándose en el pecado, no ha pasado nada. Solo ha hecho una oración de fe, o que piensa que por estar en una iglesia ya está resuelta la situación. Es lo que ha caído en descrédito en la iglesia por tener a este tipo de personas en medio de las congregaciones. En nuestro tiempo es muy común eso, ¿no? Y en nosotros debe ser una alerta para poder saber distinguir a este tipo de lobos en medio del rebaño. La falla de San Pedro. Yo peco y me confieso, y peco y me confieso, y peco y me confieso. ¿Eso es prácticamente lo mismo que estabas describiendo o hay alguna diferencia? Así es, así es. No ha habido un genuino arrepentimiento, porque es no haber medido el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo pagó por nuestros pecados, de tal manera que el que practica el pecado no es de Dios, el que practica el pecado. Una cosa muy diferente es tropezar y caer, pero muy distinto es vivir revolcándose. Entonces, en cualquiera, no dejemos de lado católico, así se trata de evangélico, y evangélico mucho más, porque se supone que conoce la verdad, se supone, y que está revolcándose en el pecado. De eso dice como aquí está anteriormente, ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente, que diciéndose hermanos en Cristo, viven de esa manera. Es clara la escritura en ese sentido. En el proceso de la santificación tenemos que esforzarnos por no pecar, porque la palabra del Señor dice que saber hacer el bien y no hacerlo es pecar. Sí. Entonces, realmente tenemos que aprender a hacer el bien. Si nos esforzamos en saber lo que tenemos que hacer, no tendremos que confesar lo que no hicimos. Solamente quería decir. Gracias. David, ¿sí? ¿puedo hacerte una pregunta? Ah. ¿Qué puedes hacer frente a este tipo de personas que son como lobos rapaces? ¿Los confrontas o mejor ya te haces a un lado? ¿Qué es lo más sabio hacer? O sea, depende del caso, ¿no? Porque el tener cuidado de
tener un justo juicio, ¿no? Que de pronto solo hemos oído o no nos consta, debemos ser cuidadosos en eso. La importancia de estar en cuerpo, en iglesia, iglesiados, es esta, de que no es solo el criterio de uno, porque la palabra dice no admitas testimonio en contra de uno a no ser en boca de 2 o 3 testigos. Eso quería decir que si es que yo tengo algo en contra de alguien que he visto y me consta, y si es que hay testigos de eso, ya se puede actuar, ¿no? Y señalarlo al tal, dice, ¿no? Y con él separarlo de la comunión, con esa persona que ha decidido vivir de esa forma. Entonces, si es que somos conscientes y sabemos la ciencia cierta de quién se trata, qué es lo que está haciendo. Porque recuerden, una de las cosas, especialmente en las situaciones sexuales, que las leyes castigan duramente, ¿no? Acá, por ejemplo, hay los depredadores sexuales, los que acosan a las chicas. El acoso nomás ya es cosa seria. El haberse metido un mayor de edad, uno mayor de 21 años, que es la mayoría de edad acá, estar enamorado con una muchachita de 15, 14 años, una adolescente, puede ser acusado seriamente ante las leyes, ¿no? Y solo de enamorado, o sea, depende, es muy, muy riesgoso. Realmente hace falta estar en cuerpo, en iglesia. Dice, el resto juzguen, y si es que pueden hacer volver del mal camino al pecador, se ha cubierto multitud de faltas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ir a las líderes de la iglesia y poder presentar el caso, ¿no? Si nos consta. Si yo me doy cuenta que es un lobo, tengo que anunciar, no puedo quedarme callado. Tengo que ir a los líderes. Por eso reitero, la importancia de estar en cuerpo, el cuerpo del Señor en cuanto a esto es muy necesario. ¿Sí? Entonces, adelante, ¿sí? Yo tengo más que nada es una duda en relación a esos lobos rapaces, porque si se habla, por ejemplo, ya de un depredador o son pecados mayores, pero si hablamos de pecados menores, pecados menores, yo recién que tengo 6, 7 meses pues de encontrar, de buscar a Dios, ¿no? Porque pues Dios siempre estuvo conmigo, yo soy la que me alejé de Él. Sí, sí tengo fe, sí se me inculcó el amor a Cristo, el amor a Dios, pero sí me alejé por mucho tiempo de Él. Ahora que viene el diagnóstico de mi hija, pues uno recurre a Él porque es lo que tiene, es lo que uno se acerca a lo más a nuestro Señor, ¿no? Porque pues uno se da cuenta de que Él es el único que tiene el control de todo. Y por eso, por un lado pienso, bueno, o sea, el maligno está, en cierta manera, diciéndome, cometiste pecados y por eso te cayó el ramalazo de tu hija. No lo creo así, definitivamente, pero también tengo mi duda acerca de qué es un cristiano, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues yo soy nueva en esto y yo me guío más que nada por el sentido común y por el criterio, ¿no? No creo juzgar a las personas alrededor mío, pero si algunas veces algunas actitudes no me parecen correctas, ¿no? Tampoco es cuestión de pues hacer un chismorreo y empezar a propagar situaciones incómodas, solamente incómodas para uno. Pero yo creo que más que nada aquí es un sentido común, un criterio y, por ejemplo, yo en mi caso ya he hecho algunas observaciones, algunos de ellos directas, porque como preguntó Rita, ¿no? Perrini.
Rinita, perdón, preguntó si se les confronta o qué hace uno, ¿no? Y en mi caso yo decidí, porque no eran cosas mayores, eran cosas de prudencia, de que por más que yo decía, mira, por aquí, por allá, tratar de ser correcta y de ser amable, no se me entendía. Entonces tuve que poner los puntos sobre las y decirle, mira, pasa esto directamente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí hay momentos en los que es el sentido común más que nada, ¿no? Yo lo que quiero aclararle, porque realmente sí es verdad que cuando uno está en el estudio, uno puede confundirse, pero realmente cuando hablamos de lobos vestidos de ovejas dentro de una congregación, estamos hablando de la presencia del enemigo primero, porque el lobo roba las ovejas. Entonces, la intención del enemigo es entrar en medio de las ovejas para poder robar de ellas. Y pasa por desapercibido porque está vestido de oveja. Entonces, al estar vestido de oveja, huele como oveja, luce como oveja. Ahora, si analizamos de manera fina, la palabra del Señor dice que el enemigo, que el diablo, es el que viene para robar, para dividir, para matar. Entonces, directamente es una obra de Satanás la que hace el lobo que está vestido como ovejas. Entonces, en medio de una congregación, cuando nosotros estamos oyendo de la palabra del Señor, no hay ocasiones, siempre el enemigo buscará la manera de actuar como un lobo disfrazado de oveja. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque nos roba la paz. Exacto. Porque mina nuestra confianza en Dios. Sí. Porque miramos que estamos a punto de desfallecer, de morir espiritualmente. O sea, uno tiene que identificar de dónde viene. Claro. Ahora, uno puede ponerse expectante y decir, a ver, ¿dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? Para poder identificarlo. Pero hay algo mejor. Sí. La palabra del Señor dice que el que mora bajo la sombra del Altísimo tiene una cobertura tan especial que realmente es como un bebé depositado en los brazos del Padre. Entonces, yo tengo dos opciones en este caso. El uno, el dedicarme a tener tanto temor y ver con desconfianza a toda la gente. Claro. Y el otro, depositarme en los brazos del Señor y confiar que Él me va a proteger. Estar atenta, sí, porque es parte del crecimiento. Claro. Voy a estar atenta. Si alguien viene con un criterio que miro que no es, o yo no siento, porque a lo mejor yo no conozco tanto la palabra como para saber que lo que me está diciendo es incorrecto. Entonces, si yo no lo entiendo, yo busco ayuda. Sí. Igual que un niño. Los niños cuando ven una persona que es un poco extraña, ¿qué hacen? Corren a las faldas de los padres. ¿Por qué? Porque se protegen, no conocen y no saben qué es. Apenas es intuición, ni siquiera es que tienen un criterio. Es intuición. Lo mismo espiritualmente. Cuando nosotros tenemos desconfianza porque miramos que algo como que no está bien, voy a procurar, y el Señor pone a nuestro alrededor personas que nos van a ayudar. Entonces, personas que ya han caminado, yo voy a decir, bueno, esto yo no sé si es del Señor o no, pero yo no estoy entendiendo por qué. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos estado orando por su niña, por Heidi. Gracias. No la conocemos, estamos orando por ella. Pero pensemos que alguien viene y hace una acusación directa respecto de ella. Y dice, pero es que ella está así por esta razón y por esta otra, porque tú pecaste, porque tú esto otro. Un ratito, ¿será cierto o no será cierto? Voy a preguntar, porque en la palabra del Señor cita un ejemplo de alguien que llegó al Señor Jesucristo y le dijo, mira el pecado, mira a este chico con problemas. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor le respondió y le dijo, ni él, ni sus padres, sino que él está enfermo para la gloria de Dios. O sea, para que Dios se glorifique al sanarle y para que pueda la gente creer en el Señor.
pues no entendemos exactamente. A veces lo que David decía, hay ocasiones que puede ser con consecuencia de un pecado. Sí, de verdad. Por ejemplo, si una persona, a sabiendas que el licor le va a afectar, bebe y termina con una cirrosis, eso no es consecuencia de lo que hizo mal. Realmente fue una consecuencia de algo que hizo mal. Claro. Pero hay ocasiones que nosotros no podemos entender por qué está ahí. Entonces, a lo mejor el Señor quiere formar nuestro carácter. A lo mejor el Señor nos quiere demostrar cuánto nos ama. Y porque hay algo importante, Carmen, que no lo debe olvidar. Y es que el amor del Señor es de su propia esencia. Nos ama tanto, tanto, tanto que dio su vida por nosotros. Sí. Entonces, no hay brazos más seguros que los de Él como para correr y decir, Señor, no puedo yo, en mis fuerzas no puedo, esto es imposible para mí, socórreme. No lo entiendo, solo socorre. Y hablamos de la falla de San Pedro, no de la falla de San Andrés, ¿no? La falla es, ¿en qué falló Pedro? Cuando el Señor lo cogieron preso, fue el único que le quiso defender, sacó espada. El único que lo siguió a estar frente al juicio que le hacían. Pero, ¿cuál fue la falla de él? ¿En qué falló? Y esto que quiero ver, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí. Esa fue la situación de Pedro. Recuerdan que les dije hace un momentico nomás, y yo oraré por ti para que tu fe no falle. No le dijo el Señor, yo voy a orar para que no te pase nada, para que... No. La prueba va a venir, pero la fe es la que tiene que robustecerse a través de la fe. O sea, la única manera de salir adelante en la vida cristiana y en la vida misma es esta, que nuestra fe sea fortalecida mediante, lamentablemente, por pruebas. El álgebra se aprende haciendo ejercicios. Las ciencias exactas hay que aprenderlas haciendo ejercicios. Igual, perder una barriguita o unos kilos de más, la única forma es con dietas y ejercicios, no hay otra forma. Igual, eso que es lo natural acontece en lo espiritual. Necesitamos nosotros ponernos en forma espiritual y eso se logra, igual hay métodos, hay formas. Las principales: oración, lectura de la palabra, la comunión, estar unos con otros cristianos y afrontar y juntos los problemas y clamando al Señor, unánimes, buscándole al Señor. Es un caminar diario. Nadie nace sabiendo, ningún ser humano nace y camina el primer día. Tiene que esperar, crecer, madurar e ir creciendo. Y en eso estamos todos nosotros. La única diferencia es que somos pecadores confesos, es la cosa, y que sabemos que necesitamos un Salvador, ¿sí? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso de pronto nos dice a cada uno de nosotros, eso le dice a David, tengo contra ti, David, que has dejado tu primer amor. Primer amor en posicionalmente, ¿qué es lo que es prioridad en mi vida? De pronto la prioridad en nuestra vida ha sido otra cosa y después el Señor. ¿Cuál debe ser la prioridad del Hijo de Dios? Es primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios. Dios sobre todas las cosas. De ahí viene ¿qué? Cónyuge, si es que es casado. De ahí viene familia, hijos. Y de ahí vienen los hermanos de iglesia. Y de ahí viene trabajo. Pero a veces hemos cambiado. Hemos puesto nuestro primer amor es mi trabajo, porque antes de la devoción es la obligación. Yo tengo el deber y la obligación de mantener mi familia. Así es que me he dedicado tanto a trabajar que me he olvidado del Señor, que debe ser al revés, la primera cosa. Ese es el primer amor, el primero en todo. Primero en todo. Bien. El Señor acusa a su pueblo. Fíjense en cómo el Señor acusa a su pueblo en Jeremías 2. El Señor me dio otro mensaje y me dijo, ve y anuncia a gritos. Vean, este anuncio tiene que hacerse a gritos. Este mensaje a Jerusalén.
Jerusalén se expone a David, anúnciale, dile esto a David, a cada uno de nosotros, ponga su nombre ahí. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Fíjese. Recordemos los casados, nuestros primeros años de meses o días de noviazgo, de enamoramiento. ¡Uy, qué bárbaro! Dejar de hacer las cosas al Señor. Y hemos ido dando lugar a otras cosas, las cosas materiales. Facilito comprobar cuál es nuestro primer pensamiento cuando nos despertamos o nuestro último pensamiento antes de ir a acostarnos. De pronto, el primer pensamiento es el trabajo, porque por eso nos despertamos y ¿qué tengo que hacer hoy día? Esto tengo que... Y de pronto al final del día, a veces, o cuando tenemos dificultades, nomás nos acordamos del primero que tiene que ser nosotros, el Señor. ¿Sí? Fíjense en que dice aquí Jeremías 2 mismo. Pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. O sea que ha buscado sus propias cosas, su propio ego satisfecho, y estoy bien. Con tal de ser yo feliz, ya estoy hecho. Y Jesucito, el Diosito, que ayude o que cuando tengo necesidad lo busco. Esa es mi posición muchas veces. Yo cuando estoy recién en el problema, y recién Dios ayúdame, ¿no? Y eso tiene que ser al revés. Has dejado el primer amor, fue la queja del Señor. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que anda pasando en alrededor de nuestras ciudades, de nuestras vidas? Hay la maldad que ha crecido. Escuchar de nuestro país de Ecuador, la mayor parte somos ecuatorianos de acá, ver que la ciudad de Quito andan haciendo secuestros express, andan haciendo cosas que no se oían siquiera. Pero eso ya comienza a ser común. Se ha multiplicado la maldad. Por esa razón el amor de muchos se enfría, se pospone a Dios. Dios, no me hiciste, no me cumpliste esta cosa que te pedías. Es que yo me desentiendo de Dios. No lo decimos verbalmente, pero con nuestra actitud, nuestra manera de ser. Cuando tenemos problemas, el Señor nos está llamando a gritos que nos volvamos a Él. Pero a veces es el problema y nos olvidamos, porque nos enfriamos con base a nuestro amor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento para todos. El Señor en primer lugar. Entonces la iglesia de Éfeso había abandonado esto. Comenzó a hacer las cosas por rutina, por costumbre, ya porque no le quedaba otra situación vivir para no ser soberbio, y vivía la vida. Sí, eso tenía celo porque distinguir que esos no eran los verdaderos, ¿sí? Sí, estaban rechazando a los falsos, pero se había olvidado de esto primero. ¿Qué es lo primero? Porque ¿cómo reconocer a un falso? La mejor manera de reconocer a un falso es saber al verdadero Dios. Él nos guiará a toda verdad. Y si estamos conectados a Él, si hemos estado buscándole a Él, llamando, clamando a Él y dándole lugar que Él se merece y el lugar que tiene. Dios tiene el lugar central en su universo. Este es su universo. Nosotros estamos prestaditos de aquí, de paso. Y como nos hemos sido hechos herencia suya, el Señor nos ha concedido el privilegio de ser parte de su pueblo y de su novia, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todas estas situaciones, ¿no? Entonces, aquí le da el remedio también, le habló de la situación en la que estaban, las causas en las que estaban, pero el remedio le da. Y el remedio es, primero, recuerda, por tanto lo que hemos hablado, recuerda esto. ¿De dónde has
caído. O sea, estabas en esa posición, comenzaste bien una iglesia en avivamiento, una iglesia poderosa, una iglesia que servía, amaba al Señor sobre todas las cosas, pero se había caído de esa relación. Recuerda eso y arrepiéntete, o sea, cambia de actitud. No sigas en ese camino. Dice, date la vuelta y regresa a mí, dice el Señor. Y haz las primeras obras, las primeras cosas que estabas haciendo. En eso ocupa. Pues, si no lo haces, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, la llama esa que está ardiendo en nuestra vida va a ser por causa de esta circunstancia de que nos hemos caído y no nos hemos arrepentido y no hemos hecho las primeras obras. Entonces el Señor dice que va a venir pronto y va a quitar la llama esa que está y que debe estar ardiendo en nosotros. Si no te hubieras arrepentido, va a pasar esa situación. Entonces fíjense, acá dice, al final le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase la dice a las 7 iglesias, al igual que la primera. Yo conozco tus obras. Y así mismo dice, el que tiene oídos, las 7 le dice. Y por más señas, a cada uno de nosotros nos está diciendo, ¿tienes oídos? Escucha. O sea, obedece. Ese es tener oído. ¿Sí? Porque todos tenemos el oído físico, ¿no? Tenemos los oídos físicos, unos oyendo más y otros menos, pero tenemos. Pero a lo que se refiere es a esta actitud de obediencia. Entonces dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, oiga lo que el Espíritu está diciendo a cada uno de nosotros. El Señor me ha estado hablando a mí esta noche. No es a Éfeso, eso está lejos en el tiempo y en la distancia. El que está cerca soy yo primerito. Me ha estado diciendo, ¿tienes oído? Oye lo que el Espíritu está diciendo. Me has dejado de lado. Has ido por tus propios caminos. Has cavado para ti en tus propios deseos, en tus propios planes, en tus propias intenciones. ¿Y qué es lo que estás obteniendo? Como que no puedes retener nada porque todo se te va. A veces esa es nuestra realidad. Entonces dice que si es que yo oigo lo que el Espíritu dice, y dice el que venciere, y somos de parte del vencedor que estamos nosotros, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? Ese es lo que dice el mensaje a la iglesia de Éfeso, es lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Fíjense. Éfeso, Esmirna, Pérgamo son las iglesias, pero coincide en la menorá, que es Éfeso es la iglesia que está en inocencia, Esmirna en conciencia, Pérgamo, gobierno humano, la promesa, Tiatira, la ley, Sardis, Filadelfia, la gracia y el milenio, la Odisea. Entonces, esto coincide con las 7 dispensaciones que hemos hablado algunas veces, ¿no? Entonces, rápido nomás. La inocencia se refiere a la época del tiempo de Adán. La conciencia se refiere al tiempo de Noé, el arca, ¿no? Gobierno humano se refiere a la Torre de Babel. Abraham se refiere a la promesa. La ley se refiere a Moisés. La gracia se refiere a la iglesia. Y el reino milenial al reino de Cristo con su iglesia en el milenio. Nosotros estamos aquí, en este periodo de la iglesia, ¿sí? Pero cuando nos vemos enfrentados a la primera, como la iglesia de Éfeso habla de la inocencia y habla también de la caída. Recuerda de dónde has caído. Entonces la caída fue por el pecado. La primera situación que le dio al hombre es que estaba en un ambiente totalmente inocuo, totalmente libre de contaminación, libre de todo, excepto de un solo mandamiento. Solo había un solo mandamiento: no comerás del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal.
porque el día que comas morirás. Solamente eso. Pero lo primero que hicieron fueron y comieron. Aquí está la herida del Señor. ¿Recuerdan? Esa es la que le dijo a Tomás, mete tu mano en mi costado y cree. Y ahí le dijo, Señor mío, Dios mío, porque vio que en realidad era el mismo Jesús resucitado. Su llaga está todavía abierta para todo aquel que, bienaventurado, que no ha visto, pero ha creído, tiene opción de entrar a ser parte constitutiva de la novia de Cristo. La novia de Cristo está siendo todavía perfeccionada y hay espacio todavía porque Dios no ha terminado la obra. Al igual que cuando tomó a Adán y le durmió él, abrió el costado y sacó una costilla y le hizo una mujer. De igual manera, el Señor ha dejado abierta la herida, por eso está abierta la herida del Señor. No ha cicatrizado porque la sangre de Jesús y su agua bendita nos lava de todo pecado y nos cubre de nuestras maldades. La sangre de Cristo, por el velo que es su carne, es el nuevo camino. Este es el nuevo camino y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne misma. Entonces nosotros podemos y tenemos entrada y hemos entrado a través del sacrificio de Jesús. Grande es este misterio, más yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? La primera dispensación coincide con la primera iglesia que hemos tratado de ver. La primera caída se refiere más al dejar de lado obedecer al Señor y seguir su propio camino y seguir su propia determinación. Determinó el hombre conocer la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Esa fue su elección. Y el día que hizo eso fue expulsada, caída de eso. Ese fue un acto de desamor. Porque Jesús dijo, el que me dice que me ama, guarde mis mandamientos. Y yo vendré con mi Padre y haremos morada en él. Él cenará con nosotros y nosotros con él. Esa fue la falla de Pedro. Pedro comenzó muy bien como Éfeso, pero se dejó llevar de que se descuidó que el amor del Señor es con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, porque Él es el primer lugar en nuestras vidas. Jesús es el primer lugar. La caída de Éfeso fue esta, igual que la caída de Adán y Eva. Desobedecieron. Entonces, la forma de salir, la forma de regresar al Señor, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida Cuando nosotros hablamos del primer amor, ¿cómo poder entender lo que es ese primer amor? Porque a veces no podemos entender, nos resulta un poco teórico el oír el primer amor. Y a veces a lo único que se nos ocurre vincularlo es a lo que nosotros entendemos como una relación de pareja. Pero realmente estamos refiriéndonos a esa satisfacción increíble que nos lleva el haber conocido al Señor. A veces pudo haber sido la luz de su palabra, que realmente era algo que yo no conocía y de pronto se me hizo una luz y entendí y esto me llena de satisfacción.
O a veces puede ser que en un momento de tremenda prueba o de gran tribulación, Él vino como soporte a mi vida y esto me da una esperanza, un de descanso, de reposo, un refugio al que yo puedo apelar. No importa en qué circunstancia nosotros hayamos llegado al conocimiento del Señor, pero lo importante es que cada uno de nosotros entienda que la mejor parte de nuestra vida vamos a dar por esta experiencia. Entonces, el obedecerle al Señor en esas circunstancias resulta mucho más llevadero porque realmente estamos plasmados ante su grandeza, su bondad, su misericordia. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer lo que David acaba de decir, una rutina, o hacer las cosas por una obligación, o por completar, estamos empezando a dejar ese primer amor. Porque el asunto de obedecerle, de hacer todo esto, debe estar también lleno de una profunda satisfacción, de un gozo, de una alegría. Me siento alegre de poder alabar al Señor. Y en medio de la dificultad, Señor, tengo un tremendo problema, pero tengo que aprender a confiar que tú me vas a ayudar, que estoy en ti, que me puedo depositar en ti, Señor. Entonces, esto es tan importante que nosotros entendamos que las circunstancias no nos separen de la satisfacción de conocer al Señor. Que es fácil, no es fácil. No es fácil, pero es posible. Es posible que a pesar de las circunstancias, nosotros podamos mirar al Señor y podamos caminar en Él. Entonces, cuando nosotros hablamos, el Señor se refiere a que dejaron el primer amor. De pronto toda esta iglesia, miren que la iglesia de Éfeso habla de que hicieron tantas cosas buenas, pero era una costumbre, era una frecuente repetición de hechos, pero no había esa satisfacción profunda. Posiblemente ellos hacían porque ya aprendieron una norma. No hacían con la expectativa, con la expectación de lo que podía ser. Entonces, yo les animo para que miremos a este Señor glorioso, maravilloso, cómo nos amó. Él dio su vida por nosotros, cómo nos amó por nombre. Y que mirándole a Él el amor que nos tiene, nosotros digamos, sí, Señor, ayúdame. La gratitud que siento por ti.